Libro. Muchas gracias por la invitación. Más de 700 páginas, 5 años de trabajo. Vean esto. El nudo, de Carlos Pañi, lleno de documentación, de testimonios, de datos. Casi un tratado, diría uno, del conurbano. Bueno, ojo que después cuando se defrauden leyéndolo te van a venir a buscar a vos, ¿eh? No a mí. Déjame vender tranquilo. A ver. Este es mi boliche. En la línea de tiempo, vos decís, espacio-tiempo. 2001, Argentina, Gran Buenos Aires, acá se produce un nudo. ¿Por qué lo ubicás acá? Porque te podría dar distintas respuestas. Hubo un estallido de todo tipo, se produjo la caída de un régimen económico, se produjo la caída de un sistema político, digamos, la política tal cual la habíamos conocido entre 1983 y 2001 se modifica, digamos, hay que reconocer nuevos actores, hay que reconocer cosas que están menos o no están. Hubo algo que uno no le da toda la dimensión que tiene que tener, pero que es el colapso del radicalismo, que fue el principal instrumento o vehículo de intervención de los sectores medios en la política a lo largo de más de un siglo. Creo que el 2001 es la matriz en la cual se gestan el kirchnerismo y el macrismo, que son los dos grandes protagonistas de todo este ciclo que estamos viviendo desde entonces. Y aparece algo, hoy está en las noticias del día, que cambia rotundamente la imagen que tenemos de la realidad, que cambia el juego de toda la vida pública argentina, que es la pobreza en gran escala, como un fenómeno sistémico. Vos decís no eso. Muchos pobres. Empieza la pobreza sistémica. Exacto. Y eso significa muchas cosas, muchas cosas. Significa, en principio, mucha gente, desgraciadamente, instalada en el cortísimo plazo, lo cual le pone un plazo a mucho de la política. Hay una gran tentación de muchos políticos de venderle corto plazo a aquel que, inevitablemente, no puede pensar más, no le interesa ni tiene sentido, no tiene un estímulo a pensar más allá del largo plazo. No puede futurizar. Y no, porque la vida del que vive en condiciones semihumanas se agota en un plazo de una semana. Yo escuché a un médico que lleva adelante una tarea social increíble en la Argentina, que se llama Jorge Deal, en una comida benéfica para la fundación que él tiene. Él trabaja en zonas muy, muy pobres de Santiago del Estero. Dijo esto, dijo, el médico, ¿no? ¿Cuál es el problema del médico con el que es muy pobre? Que el muy pobre no puede pensar que esta manchita que sale acá en 10 años puede ser algo complicado. No puede hacerse cargo de un problema de 10 años. De ese problema nos tenemos que hacer nosotros cargo, dice. Si hay un tema del tiempo. Esto no es todos los pobres, pero mucha gente está viviendo en una situación de gran inmediatez, esto que vos decís, no puede futurizar. Bueno, hay una relación directa entre el populismo y eso. Hay una forma de obtener poder de esa necesidad. Entonces, ya tenemos un fenómeno, otro, el populismo. Si yo llego a un nivel de pobreza de 35, 40% estable durante mucho tiempo, necesariamente voy a tener un fenómeno populista. Es muy probable, es lo más probable. Después eso genera todo un problema fiscal. No es el problema fiscal de que hay que asistirlos y eso implica gasto. Hay un problema fiscal colosal con las jubilaciones porque, claro, cada vez menos gente aporta. Y cada vez más moratorias, porque hay que subir a la gente porque si no, no llegas y después no se sabe quién paga. Hemos usado el sistema previsional para hacer política social y hemos quebrado el Estado por ese uso, por las moratorias, habiendo tantas formas más inteligentes de asistir a la gente desde el punto de vista social. Y hay otro tema
que a mi juicio le pone un tono a la política argentina distinto que en otros lugares, y es que muchos de estos pobres, estamos mirando un tema nomás, ¿no? Muchos de estos pobres no son excluidos, son expulsados. ¿Cuál es la diferencia? Si yo soy pobre, mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre, y me remonto en la línea y llego hasta los incas y siempre fuimos pobres, tengo una forma de instalación en la realidad, tengo modeladas mis expectativas de determinada manera, etc. Ahora, si yo fui de la clase media y le tuve que decir a mi hijo que no le puedo seguir pagando la universidad, o le tengo que decir a mi familia que tengo que reducir el nivel de cobertura social que tenemos en la prepaga porque no puedo, ahora ya si nos enfermamos es distinto que antes. Si, como ha pasado en la pandemia, tengo que ir a los 50 años, 60 años a pedir comida por primera vez a un comedor, bueno, mi procesamiento emocional de esto es totalmente distinto. Dramático, porque es cierto, lo contaba el Toti Flores. Gente que tenía vergüenza, a lo mejor de una familia, la señora sí se animaba a ir porque el pater familias, que lo tradicional de la sociedad era el que paraba la olla, tenía tanta vergüenza que no se acercaba a él al principio a pedir comida. Bueno, esto es un fenómeno que le pone a la política argentina un tono emocional de mucha bronca, de mucha frustración. Expectativa defraudada que Sí, se porque traduce vos en tenías frustración y demanda, sí. Vos mirás la historia con la expectativa de progreso. Si la expectativa de progreso se ve sistemáticamente defraudada y lo que sentís es que vas cayendo, no subiendo, y que vas para atrás, bueno, hay algo en tu cabeza que no coincide con lo que estás viviendo y es muy difícil de ajustar. Y normalmente eso genera frustración, bronca, un poco lo que estamos viendo hoy en el sistema electoral, donde en las elecciones del 2021 hubo un nivel de abstención que no se vio en toda la historia de la democracia del 83 hasta acá. Entonces, para ponerlo en números, pobreza. Antes de la pandemia, habría en la Argentina 4.000 villas de emergencia. Eufemísticamente se le llama barrios populares. Sí. La mitad son posteriores al 2001. El 25% son posteriores al 2010. Quiere decir que hay un fenómeno en cámara lenta que lo estamos viendo, o no lo vemos porque es en cámara lenta, pero que está remodelando la sociedad argentina. Ya no es que nosotros estamos acá y se acumulan pobres en otro lado y no nos afecta. Todo el sistema cambia, cambian los estímulos de los políticos, cambia la economía, aparecen actores nuevos con los movimientos sociales, que eran piqueteros que pedían un auxilio en el 2001 y se sistematizaron y se organizaron. Y hoy piensan algo novedoso, que hace ruido, discutible, que es que ya no es que tiene que haber, hay pobres y tiene que haber asistencia social para que se reincorporen al bienestar. No. Es una idea central, por ejemplo, en Pérsico, en Grabois, probablemente en el Papa. La idea de que el capitalismo no tiene ya las condiciones para volver a incorporarlos. Por lo tanto, tenemos que armar otra economía, mucho menos productiva. Va a haber dos economías y esta gente tendrá que vivir asistida por el Estado en una economía hipersubsidiada, de baja intensidad, siempre. Crónica. Crónica. Tremendo. Bueno, esto se está discutiendo en la Argentina. Es la discusión de Grabois con Cristina. Cuando Cristina dice, tenemos que volver a generar trabajo, Grabois le ha escrito, no es así, Cristina. Ese mundo que vos decís es el mundo de tu generación. Ahora, bueno, es un debate de primera magnitud. Quiero ir a un punto del nudo, que es 2001, que es la explosión del gobierno de la Rúa, por supuesto por la salida de la convertibilidad, digamos que fue terrible, y es el rol del peronismo en los saqueos y en el helicóptero, para simplificarlo. Vos tenés acá una posición que es súper interesante. Yo quiero compartirte. 2012, diciembre, Cristina sufre saqueos y acusa a sectores del PJ y a Moyano. Veamos qué dice en 2012 Cristina. A ver. Quiero ser absolutamente sincera y honesta, porque yo creo que esto que se intentó hacer es una versión decadente y una mala copia de lo que sucedió en otros momentos históricos del país. Este es un manual de instrucciones políticas
para saqueo, violencia y desestabilización de gobiernos, que tiene su historia. Se inauguró el primer tomo, fue en las postrimerías del gobierno del doctor Alfonsín. Más allá de la situación económica, social, sectores políticos y fundamentalmente sectores del PJ, al no poder conciliar con los votos, tienen este tipo de actitudes. Lo mismo pasó en el año 2001. ¿Qué tal Cristina responsabilizando en parte o en todo al PJ de los saqueos en Alfonsín, el filial de Alfonsín, de la Rúa? ¿Qué pensás vos? Primero, dos reflexiones, dos cuestiones. La primera, ¿implica alguna disociación este planteo? Absoluto. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo es un producto del dualdismo. Digamos, si no, supongamos que hubo un golpe de Estado dualdista, el kirchnerismo nació de ahí, porque Duhalde llega por ese golpe y sería imposible pensar a Néstor Kirchner presidente si no hubiera habido una operación de enorme violencia institucional que fue la prohibición de las internas en el PJ en el año 2002-2003. Y eso se produjo porque Duhalde estaba en el poder. O sea que si uno asume esto como cierto, habría que decir todo esto carece de legitimidad. Todo esto nace de un golpe que se produjo en el 2001 con este manual del que ella habla. Yo creo que todos tenemos la idea de que ha habido una conspiración, no todos, digamos, es muy frecuente en la Argentina pensar los fenómenos como un complot. Yo creo que es un fenómeno mucho más complejo el que vivimos, que es el agotamiento de un sistema que llevó mucho tiempo ya. Yo diría que en el 98 empezó el problema. El 98 es un año muy importante, es un año que empieza una larga recesión que termina en el 2003. Uno dice 2001 simbólicamente, pero en realidad de lo que habría que hablar es de la recesión de 5 años del 98 al 2003. Ya de la Rúa entra a un gobierno que era una flecha hacia el default. No había blindaje que alcance. Termina en un estallido técnico, que son las elecciones del 2001, las de octubre, donde en algunos casos, como en Santa Fe o en la capital federal, la abstención fue la segunda fuerza política. El Corralito, un estallido de la clase media. Problemas de hambre de la gente, de gran estallido de desocupación que hacía que el desocupado ya no te hace una huelga. Digamos, la desocupación introduce el nuevo método, que es el corte de ruta para obtener un subsidio. Que en ese contexto haya habido gente que lo aprovechó políticamente, es toda una discusión que podemos tener, pero no podemos ser tan ingenuos de pensar que esa realidad la imaginaron 3 políticos peronistas en un laboratorio. Bien. Porque es una simplificación extraordinaria. Segundo, sí, yo creo que a ningún político le gusta el caos. Sobre todo si está en el gobierno, si es un intendente, si es un gobernador, porque el caos por definición es caos. Es decir, no tiene... es inmanejable. Si no, no es caos. No hay caos administrado, decís vos. Exacto. Teníamos un gobierno agotado hasta psicológicamente, el gobierno de la Rúa, con un partido que le pedía reformas. A ver, la primera vez que yo tengo registro, creo que lo cuento, de que Alfonsín pide una intervención del peronismo en el gobierno es el 8 de agosto del 2001, antes de las elecciones. En una reunión él dice, acá tiene que venir Duhalde como primer ministro y Remes como ministro de Economía y salir de la convertibilidad. Hay una discusión interna, hay toda una discusión, porque yo la desarrollo con bastante detalle. Es extraordinario el libro, en los detalles. Entonces, simplificar todo esto. Y decir fue el peronismo. Porque Duhalde una vez dijo, si el presidente no funciona hay que cambiarlo, me parece que es una cosa de no entender la complejidad del momento y por lo tanto de no entender todo lo que viene después. Porque ¿cuál es el problema, Diego? Estamos instalados en la agenda del 2001. Sí. Y yo quiero preguntarte, vos publicaste en tu columna hoy en La Nación que Cristina no se va a presentar a nada. Sí. ¿Estás seguro? ¿Es así? Bueno, seguro uno nunca puede estar, nunca, no te lo voy a explicar a vos respecto de la voluntad de otro. Seguro. Pero
te diría que en un 90% de probabilidad creo que no se presenta nadie que va a cumplir con la palabra que dio. Ni a senadora. Ni a senadora. No va a figurar en las listas. ¿Y qué haría el Frente de Todos? ¿A quién pondría como candidato? Yo creo que tienen un problema ahí. ¿Por qué? Porque el candidato que más ella podría... A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se presenta como candidata a la persona que si vos indagás a la sociología del Frente de Todos, a los votantes del Frente de Todos, te dicen nosotros queremos a Cristina 62%. O sea, hoy el oficialismo tiene dos problemas. Cristina no quiere ser y Alberto quiere ser. ¿Por qué ella tiene ese poder? Porque es la que representa a los pobres del conurbano, que se han convertido el conurbano en la palanca de la política argentina, sobre todo el peronismo. Macri se tiene que retirar de la escena electoral porque en el conurbano no pasa. Central el conurbano para esta decisión de Macri. O sea, estamos hablando de cómo se procesa la política en ese lugar tan conflictivo. En el nudo. En el nudo. Entonces, la segunda pregunta es, si no es Cristina, ¿a quién ella le puede transferir enteramente sus votos? Muy probablemente a Kicillof. Hasta ahora Kicillof es, y lo ha demostrado en el 2019, la persona a la que la gente identifica como más nítidamente Cristina, más que Máximo. Y creo que Kicillof tiene con Cristina una identificación superior a la de Máximo. Que entre Máximo y Cristina hay zonas de disidencia, entre Kicillof y Cristina no. Ahora, Máximo, hay una decisión acá. Lo van a poner como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que me está diciendo todo esto es, están pensando en replegarse sobre Buenos Aires como el lugar de resistencia ante un gobierno que inevitablemente va a ser de otro partido. Esta es la hipótesis principal. No es que esto va a ser así, pero esa es la primera hipótesis con la que se están manejando. ¿Qué debo hacer si estoy perdido? ¿Qué debo hacer si voy a una derrota inevitable? Replegarme sobre mi identidad y lo mejor que tengo, conservar lo conservable. Provincia de Buenos Aires. Pregunta muy importante. Digamos, si el próximo gobierno es no peronista, ¿va a tener un gobernador peronista en la provincia de Buenos Aires? Para la gobernabilidad del país es crucial. Alfonsín agotó su gobierno cuando perdió la provincia de Buenos Aires. De la Rúa probablemente empezó agotado porque no tenía la provincia de Buenos Aires. Macri pudo llegar al final porque tenía la provincia de Buenos Aires. Cuando le preguntás a Juntos por el Cambio y le decís, mirá que conserva votos Kicillof, ustedes están divididos, Milei tiene que poner un candidato, hay riesgo ahí, te dicen, pare de sufrir. En la provincia de Buenos Aires tracciona el nombre de la boleta al presidente. Nunca ocurrió que ganara alguien que no esté alineado con el presidente. Si gusta el presidente, el bonaerense... Hubo un caso que es Aníbal Fernández, ¿no? Donde hubo corte de boleta contra el gobernador. ¿Verdadero o falso? Es verdad. Hay una tendencia a eso, es verdad. Si uno mira la boleta tracciona por dos tramos, el presidente y el intendente. Y es verdad que si hay un presidente que es muy atractivo en la provincia de Buenos Aires, tiene un gran recorrido entre la gente de la provincia de Buenos Aires, la seduce, muy probable, pero no es seguro. Absolutamente no. Porque hoy tenemos un fenómeno nuevo. Después volvemos al candidato de Cristina, ¿no? Al candidato de... A ver, ¿cuál fue el dato principal de la política argentina entre 2013 y 2017? Que el electorado peronista tenía dos opciones. Kirchnerismo o Massa. El gran aporte de Massa a la presidencia de Macri. Y Massa siente, y probablemente tiene razón, que Macri nunca se lo agradeció. Dice, te llevé a Davos. No, te di mucho más que un viaje a Davos. Te dividí al peronismo. Te dividí al peronismo. ¿Cuál es el dato actual? Milei. Que la sociología no peronista, el electorado no peronista tiene dos opciones. Entonces, todas estas hipótesis hay que regularlas con este problema, que hay dos opciones. Y ustedes se preguntaban recién, creo que estaba en el fondo de lo que estaban comentando sobre Milei, vos preguntaste si era una estrategia o no, ¿no? Sí. Vos lo que te estás preguntando es, ¿Alberto ha decidido visibilizarlo a Milei para sacarle votos a Juntos por el Cambio? Sí. ¿No? Sí. Y yo creo que hubo reuniones de Insaurralde con la hermana de Milei en la provincia de Buenos Aires hace 10 días. Digamos, están tratando de ver si construyen un mega Milei para sacarle votos
a la oposición. Entonces, eso se traslada también sobre la provincia de Buenos Aires. Esperá, porque hay dos posibilidades. O que haya habido reuniones más inorgánicas de nos conocemos, etcétera, y otra que haya un plan conjunto. No ¿Vos qué conozco hablás? ningún político que tenga reuniones inorgánicas. El político cuando se reúne es por algo. Que después eso no se dé es otra cosa. Diría Pañi.